Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Bueno, la gente no va a salir así fácilmente. Tienen que masacrar a toda la gente. Es nuestra tierra donde está nuestra dignidad, nuestra historia, nuestros recuerdos. No lo pueden venir esos asesinos a borrarlo. Así que vamos a resistir hasta el último respiro, pero no nos queda más que resistir. Resistir y seguir existiendo. Hay mucha gente aquí, prefiere morir aquí y ser víctimas bajo los escombros a salir y estar como migrante o como votado en otro país. Así responden los gazatíes al plan de Trump para deportarlos y convertir la franja en un gran complejo turístico. Toda una llamada a la limpieza étnica que no intimida, como escucháis, a los palestinos después de 15 meses de asedio. Son las palabras del doctor Refat desde Han Yunis, al sur de Gaza, y su respuesta a ese plan irracional que solo aplaude ese sionismo radical del que nos hablaba la semana pasada el israelí Ilan Pappé. Os invitamos a escuchar nuestro programa de la semana pasada y nuestros capítulos anteriores sobre los orígenes del conflicto en Oriente Próximo para entender mejor que lo que propone Trump es simplemente una locura. Pero hoy queremos prestar atención a otra grave crisis que vuelve a estallar en el corazón de África, en la tierra del coltán. Tenemos que contaros y explicaros con toda su complejidad lo que está pasando en Congo. La ciudad de Goma vuelve a ser el epicentro de la guerra eterna de la República Democrática del Congo, un país con más de 3,5 millones de desplazados, que suma ahora los centenares de miles que están huyendo de esa ciudad tomada por el M23 12 años después. El día 23 de enero vimos que hubo una línea de frente que se está acercando a Goma. En esta zona del este del Congo, desde hace 2 años hubo un resurgimiento de un grupo armado que se llama M23, que ha estado ganando espacio en la provincia, y este grupo armado básicamente está combatiendo contra las Fuerzas Armadas congolesas y sus aliados. Hace unos días se fugaron de la cárcel más de 3.000 presos. En ese episodio, 163 mujeres fueron violadas y quemadas vivas, Bayón. Todas eran reclusas de la prisión central de Goma. La preocupación en la comunidad internacional es muy alta y de hecho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tenido que hablar con los presidentes de República Democrática del Congo y especialmente con Paul Kagame, el presidente de Ruanda, para pedirle a este último que retire las tropas ruandesas de la República Democrática del Congo y que cese su apoyo al movimiento rebelde M23 que está causando centenares de muertos. El portavoz humanitario de Naciones Unidas habla de calles repletas de cadáveres, también denuncia pillajes, robos en almacenes humanitarios como el del Programa Mundial de Alimentos. La población va a estar mucho más desesperada, encerrados en casa, con víveres escasos, los mercados no están funcionando, la ciudad lleva sin energía durante unos días porque las líneas de alta tensión fueron afectadas, la comunicación por teléfono continúa funcionando, pero no hay datos, no hay acceso a Internet. Nueva crisis en Goma, la ciudad más importante de la República Democrática del Congo, el país que ha vivido desde 1998 una guerra que ha causado más de 6 millones de muertos, la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Para situar el conflicto armado que está teniendo lugar en la República Democrática del Congo, tenemos que entender que este país tiene unas dimensiones de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de toda Europa occidental. Y en concreto, el conflicto está situado en el este del país, que se sitúa en el centro de África, en el corazón de África. Un territorio de alrededor de unos 30.000 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Cataluña aproximadamente, es el tamaño que corresponde a la provincia de Kivu Norte, que es donde se están desarrollando la mayoría de los enfrentamientos. Josep María Arroyo es investigador de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Autónoma de Madrid. El M23 es un grupo armado que se configura a partir de poblaciones que habitan en el este del Congo, ruandeses de la comunidad Banyamulenge, Tutsis, se siente marginada, se siente explotada, se siente discriminada por el gobierno congolés
Y esta población lo que ha hecho ha sido organizarse en algunos momentos militarmente con el apoyo de Ruanda para combatir a los otros grupos armados que existen en el este del Congo y combatir también a las Fuerzas Armadas congolesas. Esto ya sucedió en la Primera Guerra, la Primera Guerra de África, la Guerra Mundial de África, entre el 98 y el 2003, con otras siglas, con otros nombres. En 2012 este grupo armado se volvió a reorganizar exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno del Congo y hace 2 años ya este grupo se reorganizó nuevamente con el apoyo de Ruanda para combatir al gobierno congolés y el resto de milicias que ocupan el este del Congo. En Goma, siendo la capital de la provincia, no solamente es una capital de 2 millones de personas, sino que en Goma, alrededor de la ciudad, se encuentran aún una multitud de campos de desplazados internos. Natalia Torrent es la responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras en la región de Kivu Norte. Nos habla desde Goma. Toda esta población que he comentado que está expulsada por este conflicto, por estos avances, se ha estado reagrupando en Goma, ¿no? En campos alrededor de la ciudad. Cuando los combates se han estado acercando a estos campos, evidentemente, si tú estás en una pequeña tienda con una estructura casi de madera y con un plástico encima, evidentemente si estás oyendo detonaciones o balas, esto no te protege, con lo cual lo que haces es intentar buscar un lugar más seguro. Muchas personas resultaron heridas graves, algunos perdieron las extremidades. Había pánico, no sabíamos dónde ir. No tenemos paz y sufrimos enormemente por la guerra. Hemos perdido nuestra esperanza de volver a casa. No podemos volver porque siguen los combates. Algunos de los desplazados no reciben alimentos. Los más vulnerables están muriendo de hambre. En este momento, encontrar alimentos es un milagro. Es la 3ª vez que tenemos que huir de la guerra. Todos esos días sabemos que ha habido mucho movimiento pendular de la población buscando lugares más seguros, ¿no? Población que ya está viviendo unas condiciones bastante básicas, bastante deplorables y que desafortunadamente no es la primera vez que se encuentran un poco atrapadas en una línea de frente y en combates, ¿no? Esto lo hemos visto en Goma ahora, pero nosotros lo hemos visto en otras ciudades donde también trabajamos anteriormente. Este viernes, el alto representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, habló de más de 3.000 muertos, otros tantos heridos y 500.000 de desplazados, aunque reconoció que el balance de víctimas es mayor. No hay control sobre lo ocurrido en la ciudad de Goma. Las cifras reales son probablemente mucho más altas. En Goma, el 27 de enero, 2 hospitales fueron bombardeados y varios pacientes, incluidos mujeres y niños, resultaron muertos y heridos. Pero también han afectado a los ciudadanos de Goma, ¿no? Durante 4 o 5 días la población ha estado encerrada en sus casas sin casi electricidad, porque las líneas eléctricas fueron afectadas, sin agua y tampoco no entendiendo muchísimo qué estaba pasando alrededor y oyendo intercambio de balas y oyendo explosiones. Lo que hemos visto Médicos Sin Fronteras en nuestros hospitales, porque lo que hicimos desde que vimos que las cosas podían estar acercándose en Goma es reconvertirnos un poco a una respuesta de emergencia y sobre todo asegurar capacidad para tratar heridos, porque lo que hemos visto en este hospital es que desafortunadamente a muchos civiles han sido atrapados por esta ofensiva, ¿no? Por estas hostilidades, ¿no? Y vemos que entre los pacientes que hemos recibido, sí, hay combatientes, pero también hay desafortunadamente muchos civiles. En este territorio hay más de 100 grupos y milicias diferentes, la mayoría apoyando o del lado del gobierno congolés, apoyando a las Fuerzas Armadas congolesas, pero hay una parte que tienen una agenda propia, una agenda de cambio político, una agenda de justicia social, aparentemente, ¿de acuerdo? Porque a la práctica, muchas de ellas, su modus vivendi es la extorsión, el saqueo de minerales, la presión a las zonas mineras, a los trabajadores que están explotando las minas e incluso también, en algunos casos, controlando
minas de recursos naturales del este del Congo. Se ha hablado mucho del coltán, pero tendríamos que hablar también de oro, uranio, tungsteno, diamantes. Es decir, hay una importante presencia de recursos naturales diversos en el este del Congo que hacen o que contribuyen a la financiación de estos grupos armados, o si no es a través de la explotación de los recursos naturales, extorsionando a los trabajadores y a las empresas que conectan estas localidades, estos núcleos de donde se explotan los recursos naturales y se transportan los minerales a la frontera congolesa con Uganda, con Ruanda, para transportarlos a otras partes del mundo, ¿no? Aparte hay todo un comercio ilegal del cual se ha beneficiado históricamente Ruanda. Ruanda apenas tiene minerales vinculados a esta riqueza geológica que tiene Congo, pero Ruanda, a través de estos grupos armados ilegales, a través de esta presencia de estas comunidades a las que da apoyo, ha estado explotando también de forma ilegal los recursos naturales que cruzan la frontera del Congo a Ruanda, y en Ruanda se blanquean, se convierten en recursos legales que son vendidos a toda la comunidad internacional. Hace un par de semanas, Bélgica abrió una investigación a Apple por el supuesto uso de minerales de sangre obtenidos del Congo. Para entender mejor lo que está pasando hoy, nos tenemos que ir más de 30 años atrás, al genocidio en Ruanda. Sus heridas persisten hoy en día y se expresan en canciones como esta de Corneille, un artista de raíces congoleñas que describe el día en el que masacraron a su familia. Lo mejor sería, Gervasio, que contases a nuestros oyentes qué es exactamente lo que estás viendo, cuál es la imagen que tienes ante tus ojos en estos momentos. La imagen que yo tengo ante mis ojos es la imagen de la muerte. Desde que me levanté esta mañana, hace unas 5 o 6 horas, no acabo de ver más que muertos y muertos por todas partes. Hay unas fosas comunes, según un teniente de padres españoles, Roberto Ramasco, de 27 años, que pertenece aquí al batallón de logística de la fuerza francesa de la ONU, que se encuentran aquí en Goma. Desde esta mañana nos decía hace un ratito que han abierto 3 fosas comunes donde han metido en cada fosa unos 300 muertos. Yo he estado allí más o menos como una media hora y he visto llegar 4 camiones en los que en cada camión lo menos había 50 o 60 cadáveres hacinados uno encima de otro, y voluntarios ruandeses iban echándolos en las fosas comunes uno detrás de otro. Esta parte del Congo está viviendo en un conflicto perpetuo desde hace 30 años, ¿no? Esta parte del Congo las dinámicas que estamos viendo ahora empezaron en los años 90, cuando en el país vecino, en Ruanda, hubo el genocidio, que mucha parte de las consecuencias de eso se vivieron y la vivió la población del Congo. Y desde entonces hay unas dinámicas enraizadas en esta parte del Congo que se perpetúan, ¿no? Con ciclos de violencia más intensificados, menos intensificados, ¿no? Y ahora estamos viendo un pico, ¿no? Ruanda ha argumentado desde el genocidio de Ruanda en 1994, es decir, ya más de 30 años, el año pasado se cumplían los 30 años del genocidio de Ruanda, ha argumentado que la República Democrática del Congo cobija a los descendientes del genocidio del 94. Es decir, en ese momento las Fuerzas Armadas ruandesas y las milicias Interahamwe, que huyeron tras la toma del poder de Paul Kagame, es decir, cuando los movimientos rebeldes consiguieron derrocar o desplazar a los responsables del genocidio, en ese momento huyeron 2 millones de personas desde Ruanda. Y entre estos 2 millones de personas se encontraban los responsables del genocidio. Desde ese momento, el este del Congo ha acogido a estos 2 millones de personas, parte de los cuales han retornado a Ruanda, pero hay una parte importante que se encuentra en el este del Congo y que se ha organizado o reorganizado para formar lo que se conoce como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. Un grupo armado que reivindica la necesidad de un cambio político en Ruanda para permitir la libertad de expresión, para permitir una situación de gobierno más democrático, para permitir la existencia de
partidos políticos libres y que puedan presentarse a las elecciones sin las presiones que hoy en día el gobierno ruandés ejerce. Es decir, reivindican una agenda política de cambio, utilizando la fuerza si es necesario para llevar a cabo esta transformación. Ruanda argumenta que esto es imposible, que este grupo armado tiene que ser erradicado porque son los responsables del genocidio, que es falso que quieran un cambio democrático porque son un grupo, digamos, que en sus raíces se supone que tienen un componente excluyente de erradicación de la comunidad Tutsi en Ruanda, y por tanto Ruanda ha argumentado que quiere perseguir a este grupo armado que se encuentra en el este del Congo porque amenaza su seguridad. Para analizar el conflicto en los Grandes Lagos tenemos que remontarnos al periodo colonial, en el que países como Bélgica y posteriormente Francia han instrumentalizado las diferencias étnicas en pro de sus propios intereses. Y en ese sentido encumbraron a unas minorías en el poder de los países en cuestión en los que se está produciendo en la actualidad este conflicto, marginando al resto de las comunidades, nacionales, lo que posteriormente generó unos agravios que han contribuido a posteriori, a alimentar estos conflictos, a alimentar estas reivindicaciones, exigiendo un cambio político, exigiendo mayores cuotas de democracia, de gobernabilidad. Y esta cuestión se encuentra en la génesis de la situación de violencia, de guerra, de conflicto que padece Ruanda, que padece Burundi, que padece el este de la República Democrática del Congo, que ha padecido también Uganda. Uganda ha participado también en los conflictos que tienen lugar en el este del Congo, porque las heridas abiertas desde el periodo colonial en el territorio siguen presentes. De ahí que hablar única y exclusivamente de la existencia de recursos y por tanto del carácter depredador de los grupos armados es una reflexión o un análisis limitado. Y una muestra de la responsabilidad colonial en esta división es esta entrevista que rescatamos de la fonoteca de la SER. Es de noviembre de 1996. Ana Borderas entrevista en Hora 14 a Laurence Dadal, viuda del primer presidente democrático de Burundi poco después de ser asesinado. ¿Cuáles son vuestras impresiones sobre la tragedia de Zaire y de la región de los Grandes Lagos? ¿Quelles sont votre impression sur la tragédie de Zaire et de la région des Grands Lacs? Creo que los países de los Grandes Lagos, Zaire, Ruanda y Burundi, están abandonados a su suerte. Este es el sentimiento desagradable que tengo sobre esta tragedia de los Grandes Lagos. Et le sentiment que j'ai, c'est un sentiment désagréable face à cette tragédie dans le pays des Grands Lacs. Según su opinión, ¿el conflicto en Ruanda, Burundi y el Zaire es un conflicto étnico o es una guerra por el poder económico o político? Esta es una guerra política, pero desgraciadamente está siendo explotada étnicamente por intereses de todas las partes y por razones políticas. Pour des intérêts inavoués, des intérêts de toutes parts, pour des hommes politiques. Madame Dadai, es usted hija de Hutu y Tutsi. Según usted, ¿es fácil la convivencia entre los pueblos Tutsi y los pueblos Hutus? Moi, je trouve que la convivialité entre les Hutus et les Tutsis est possible. La convivencia entre los Hutus y los Tutsis es posible. Siempre ha sido posible. Puedo confirmar que las dos partes están afectadas por el desastre. Ambos están siendo masacrados, por eso ambos están interesados en la paz. Por eso digo que todos pueden vivir juntos si se afrontan las causas de la tragedia. Y cuando digo las causas, hablo de los golpes de Estado que se cometen en los países de los Grandes Lagos, Zaire, Burundi y Ruanda. Et aussi arrêter les causes de ces tragédies. Quand je parle de causes, il faut entendre les putsch qui se perpètrent dans les pays des Grands Lacs. Es necesario detener también a los implicados en las matanzas que están en libertad. Entonces, los Hutus y los Tutsis podrán vivir en paz cuando las causas sean erradicadas. Donc, les Hutus et les Tutsis pourront vivre dans la paix quand les causes seront éradiquées. Para someterlos
pero no solo, también para gobernar desde su propia perspectiva. Desde ese momento, esos análisis racistas que interpretaban la sociedad desde una perspectiva de personas con mayores cualidades o mayores capacidades y otras personas con menos cualidades o capacidades, provocaba una discriminación, una marginación, y alimentaba esta discriminación, alimentaba que las poblaciones marginadas en algunos momentos hayan planteado la necesidad de cambiar este status quo a través de las revueltas, de la movilización armada, de las rebeliones para tomar el poder, para reivindicar una agenda política de derechos, de dignidad, de justicia, pasando página de esta época de discriminación, marginación, que situó las potencias coloniales en la época en el este del Congo, ¿no? En la región de los Grandes Lagos. Un conflicto mucho más complejo, con muchos más actores en el tablero, actores locales, actores internacionales, haciendo o poniendo las cosas un poco más complejas, ¿no? Y lo que nos preocupa es que esto está causando, como decía, muchos desplazamientos de población. Los civiles no están protegidos, al final están un poco al vaivén y muchas veces atrapados en líneas, en la línea de fuego, en las ofensivas. Y evidentemente en una región donde hay unas carencias básicas de servicios, ¿no? Por ejemplo, acceso a salud, ¿no? Y de hecho Médicos Sin Fronteras estamos trabajando aquí desde hace casi 30 años, no solamente en respuesta a emergencias, sino también asegurándonos que hay un acceso a salud, porque esto no está garantizado, ¿no? La mayoría de la población en el este del Congo vive por debajo del umbral de la pobreza y está actualmente en una situación muy, muy vulnerable. Me gustaría que entendiéramos que tampoco es un conflicto meramente étnico, porque a veces se utiliza tanto la existencia de recursos como la existencia de diferentes etnias para simplificar la comprensión de este conflicto. Las causas van mucho más allá de que haya hutus y tutsis o que haya congoleses de diferentes comunidades nacionales y tutsis viviendo en este territorio. Natalia, ¿cómo está afectando esto a vuestro trabajo? ¿Habéis tenido que tomar alguna medida adicional de seguridad o incluso paralizar vuestros proyectos? Sí, de hecho cuando el día 23 fue el día que empezamos a entrar en modo contingencia. Ese día fue el día que intentamos asegurar que las actividades que teníamos en los campos podían ser autosuficientes, es decir, les mandamos stock de medicamentos, de carburante, etcétera, porque no sabíamos si tendríamos capacidad de movernos. Y luego reconvertimos este hospital, ¿no? El hospital que estaba comentando antes, de hecho, era un hospital que estaba tratando niños desnutridos y estaba tratando niños con sarampión. Y lo que hicimos fue reconvertirlo para poder atender pacientes de trauma, ¿no? Heridos, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Cerramos oficinas y luego nos cerramos o nos quedamos todos en casa, ¿no? Porque tampoco sabíamos muy bien cómo las cosas iban a evolucionar. Afortunadamente, después de la tormenta, si podemos decir así, la calma ha llegado, hemos podido ganar acceso a terreno, hemos podido ganar acceso a las poblaciones, hemos podido empezar a evaluar la situación y hemos empezado ya actividades de emergencia, ¿no? Nos hemos focalizado sobre todo en asegurar que la población reciba agua potable, porque Goma es un lugar endémico con cólera, con lo cual nos preocupaba que el no acceso a agua potable, sobre todo que la población iba al lago a buscar el agua, podría propiciar este tipo de enfermedades. Hemos estado visitando centros de salud para entender cuáles eran los servicios más urgentes en ese momento y evidentemente los centros de salud estaban colapsados con todos los heridos que necesitaban pues vendajes nuevos, limpiar heridas, etcétera, y les hemos ayudado con más stock de medicamentos y material médico. Hemos estado visitando estos hospitales que estaban colapsados también y ayudándoles con capacidad quirúrgica para seguir los pacientes más complicados. Estamos siguiendo también la situación porque desafortunadamente en Congo sabemos que hay bastantes episodios de violencia sexual, con lo cual estamos intentando entender dónde han pasado cosas para poder también dar apoyo médico a estas mujeres y hemos podido volver a los campos donde ya estábamos trabajando
pasando y ver, no solamente retomar las actividades que estábamos haciendo, sino empezar nuevas actividades para ayudar a esta población en estos momentos tan complicados. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué la comunidad internacional, y en este caso Ruanda y Congo, no consiguen un acuerdo político que ponga fin a esta situación. ¿Por qué? Y en eso tenemos que preguntarnos porque Ruanda no quiere llevar a cabo un cambio también en lo que concierne a su país, en lo que concierne a la gobernabilidad en el país, alcanzando un proceso de paz, unas negociaciones con las fuerzas democráticas de liberación de Ruanda, es decir, los responsables, los descendientes de los responsables del genocidio. Ruanda argumenta que no tienen nada que negociar con ellos y, por tanto, este grupo armado que se ha beneficiado de estar en el este del Congo, porque en algunos momentos ha apoyado a las fuerzas congolesas, a las fuerzas armadas congolesas. El gobierno congolés ha instrumentalizado este gobierno para frenar a Ruanda. Hace que Ruanda, la amenaza a su seguridad nacional sea uno de los argumentos que plantea para no negociar una solución política que no incluya también a ese grupo armado. Dudas y preguntas que siguen vigentes desde hace más de 30 años. Este viernes, el alto representante para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, lanzaba esta advertencia. Si rien n'est fait, le pire est prêt. Avisaba de que lo peor puede estar por llegar en el Congo si nadie hace nada. Es justo la misma advertencia que Lores Dadal dejaba aquí en la SER en el 96. ¿Cree usted que es necesaria la intervención militar de la comunidad internacional en la zona? Creo que está siendo tarde. Es necesaria ahora, en este momento. Si esperamos a mañana, será demasiado tarde. Bueno, pues esperamos que el programa de hoy os haya servido para despejar algunas dudas de lo que está pasando en el corazón de África, en esa crisis tan preocupante que estamos siguiendo desde hace días aquí en la SER, en la República Democrática del Congo. De momento nosotros lo vamos a dejar aquí, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los programas de Punto de Fuga para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental del mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.